Sean bienvenidos, amados hermanos y amigos que nos escuchan, a su programa, Varones conforme al corazón de Dios, con un mensaje dedicado específicamente a nosotros como varones cristianos que intentamos vivir conforme a la voluntad de nuestro Dios. Nuestra meta es compartir, capacitar y aconsejar a cada uno de los varones de nuestras iglesias para que seamos más efectivos en poder cumplir con las encomiendas que el Señor nos ha dado. Siempre desde una perspectiva bíblica y por supuesto a la manera de Dios. Mi nombre es Osvaldo Moreno y será un gran placer el poder compartir la palabra de Dios con todos ustedes. Y bueno, sean bienvenidos una vez más, amados hermanos, a su programa, Varones conforme al corazón de Dios. El tema de hoy lo hemos titulado, ¿estás cansado de hacer el bien? En Gálatas capítulo 6, versos 9 y al 10 nos dice, no nos cansemos de hacer el bien, porque a su debido tiempo cosecharemos si no nos damos por vencidos. Por lo tanto, mientras tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y especialmente a los de la familia de la fe. El apóstol Pablo aquí, mis hermanos, nos confronta con una verdad que a veces puede ser incómoda, pero que ciertamente nos ha pasado a la mayoría de los creyentes. ¿Alguna vez, hermano o hermana, se han sentido que su esfuerzo, su dedicación y su trabajo para el Señor no está dando ningún fruto? Como si estuvieran sembrando semillas en un suelo que está lleno de piedras. Tal vez esperando una cosecha que parece que nunca llega. O tal vez en el esfuerzo de evangelizar a un amigo, a una amiga que continúan siendo totalmente indiferentes a la palabra. O tal vez en esa lucha constante por servir en un ministerio en el cual no vemos ningún crecimiento. O tal vez esa batalla diaria por criar a nuestros hijos en la fe y en un mundo que constantemente nos los está empujando en la dirección opuesta. En el mundo en el que vivimos, hermanos, estamos acostumbrados a la gratificación instantánea. Compramos algo en línea o en el internet y esperamos que llegue al día siguiente. Plantamos una semilla y queremos verla brotar en las siguientes horas. Y esperamos lo mismo en nuestra vida de fe, mis hermanos. Oramos y queremos ver la respuesta de inmediato. Servimos y queremos ver los resultados en el instante. Pero ¿qué sucede, mis hermanos, cuando los resultados no llegan? Comúnmente viene el desánimo, la frustración y a veces hasta la tentación de rendirse. Y esto, la realidad es que son sentimientos muy reales, mis hermanos. Muchas veces nos miramos al espejo y nos preguntamos si verdaderamente vale la pena el esfuerzo que estamos haciendo. Si realmente el trabajo que estamos haciendo importa. Por eso es que el día de hoy, mis hermanos, vamos a estudiar 4 principios que son importantes y que la Biblia nos da para encontrar una verdad que primeramente nos va a confrontar, pero que al mismo tiempo nos va a sostener cuando nos sintamos cansados. Como ya veíamos en Gálatas capítulo 6, versos 9 y 10, el apóstol Pablo nos hace una exhortación, que es tanto un desafío, mis hermanos, pero también una promesa. Nos dice que no nos cansemos de hacer el bien, porque a su debido tiempo cosecharemos si no nos damos por vencidos. Este pasaje, mis hermanos, no es simplemente un consejo para que seamos más diligentes en nuestro servicio. Es un poderoso recordatorio de que nuestra labor en el Señor nunca es en vano, hermanos. El día de hoy vamos a aprender cómo podemos crecer y cultivar esa perseverancia a la que nos exhorta el apóstol Pablo. Entendiendo, mis hermanos, que el Evangelio de la Gracia es nuestra única fuente que tenemos para no desmayar y para no cansarnos en el camino. Pero miren, ¿cuál es el primer principio espiritual que vemos en este texto? El primer principio es cómo podemos luchar contra el desaliento y la fatiga espiritual.
El apóstol Pablo, hermanos, sabía que el desaliento y la fatiga son reales y que el cansancio muchas veces no solamente es físico, sino también espiritual y emocional. Hacer el bien a menudo no es reconocido. A veces incluso es malinterpretado o hasta rechazado. Esto sin lugar a dudas, mis hermanos, nos puede llevar a una fatiga espiritual, donde los creyentes pueden sentirse agotados o incluso a veces hasta desilusionados cuando no vemos el fruto del servicio de nuestra fe. Porque como ya lo he mencionado antes, mis hermanos, en esta actualidad en la que vivimos, la mayoría de las personas vivimos buscando constantemente las gratificaciones o los resultados instantáneos, hermanos. Sin embargo, la Biblia nos llama a la perseverancia. ¿Y por qué, mis hermanos? Pues porque la perseverancia no es la ausencia de cansancio. No es que una persona persevera o una persona que está perseverando no es porque no esté cansada, sino porque ha tomado la decisión de seguir adelante a pesar del cansancio. A eso es a lo que se le llama perseverar, mis hermanos. Y es importante que como creyentes entendamos que nuestra fuerza no proviene de nuestra propia voluntad o de las ganas que le echemos para hacer las cosas, hermanos, sino de la gracia de Dios que nos sostiene. Por eso, mis hermanos, cuando nos sintamos tentados a abandonar el servicio, el ministerio o la oración, recordemos la fidelidad de Dios. Confiemos en que Él es el que comenzó la buena obra en ti y que no descansará hasta perfeccionarla, como lo dice Filipenses capítulo 1, verso 6. También es muy importante, hermanos, entender que el perseverar en hacer lo bueno es un acto de fe. No se trata de cuánta energía tenemos o de cuántas ganas le echamos humanamente hablando, sino de la fidelidad de Dios. Otra vez, mis hermanos, cuando se sientan tal vez cansados de servir en su iglesia, o tal vez de orar por un familiar que simplemente no cambia, o tal vez cuando nos cansemos de dar testimonio en nuestro trabajo y que no vemos resultados, recordemos que la promesa de la cosecha, mis hermanos, y los resultados o los frutos le corresponden simplemente a Dios y no a nosotros. Él es el que da el crecimiento, mis hermanos, y nuestra única tarea es sembrar con fidelidad. Por ejemplo, mis hermanos, pensemos tal vez en un líder o en algún hermano de nuestras iglesias que tal vez ya ha invertido tiempo, ha invertido años en discipular y enseñar a otros hermanos, y después de tiempo puede ver cómo algunos de estos hermanos se comienzan a alejar de la fe. Otros se comienzan tal vez a mudar, otros comienzan tal vez a irse de la iglesia. Y la pregunta más común que puede venir a la mente de este hombre, de este hermano, sería si su esfuerzo y todo su trabajo verdaderamente ha valido la pena. La realidad es que cada uno de nosotros como creyentes, hermanos, no estamos exentos de experimentar algo como esto. Tú, mi hermano, mi hermana, podemos experimentar esto en nuestro servicio a Dios y en la iglesia. Pero otra vez, Gálatas capítulo 6, verso 9, nos asegura que nuestra labor no es en vano, hermanos. Que nada de lo que hagamos para el Señor se quedará estéril o sin fruto. Que la cosecha de nuestro trabajo y oraciones pueden venir años después en la vida de alguien que tal vez fue tocado por tu testimonio o por tu perseverancia, o tal vez por nuestras oraciones. O tal vez también puede ser que la recompensa de nuestro trabajo solo la veremos en la eternidad cuando estemos con Cristo en gloria. Pero sea cual sea el resultado de nuestro trabajo, hermanos, es importante que nosotros entendamos que todo nuestro trabajo y nuestro esfuerzo en hacer lo bueno y servir a Dios y a los demás vale la pena. Ya sea que veamos el resultado en esta vida o cuando estemos en la eternidad, habrá valido la pena cada segundo que invertimos en hacer lo bueno.
El segundo principio que encontramos en estos textos, mis hermanos, es que la seguridad de la cosecha o de los resultados es una promesa de la soberanía de Dios, que nos dice que a su debido tiempo cosecharemos si no nos damos por vencidos. Pero Él es quien ordena el tiempo, mis hermanos, y la manera de la cosecha, no nosotros. Nuestra labor no es en vano, aunque no veamos los resultados de inmediato. Pensemos en la vida de Noé, mis hermanos. Él predicó y construyó el arca durante 120 años sin ver un solo resultado y sin que ninguna persona se arrepintiera. Desde una perspectiva totalmente humanista, podríamos decir que su trabajo para Dios y su llamado o su ministerio parecían haber sido un fracaso total. Sin embargo, hermanos, fue su obediencia y su fe en Dios la que lo salvó y a su familia y preservó la humanidad. Pensemos también, mis hermanos, en la situación tal vez de un padre o una madre que se esfuerza por criar a sus hijos en el temor del Señor, que constantemente está orando por ellos, enseñándoles la palabra, y a menudo siente que sus palabras no tienen ningún efecto. Puede ser que la cosecha no la veamos de inmediato, hermanos, pero la semilla de la verdad ya está sembrada en el corazón de nuestros hijos. Y con el tiempo, esa semilla puede germinar. El tercer principio que vemos, mis hermanos, es el alcance que tiene el bien que podemos hacer. Dice nuestro texto, hagamos bien a todos y especialmente a los de la familia de la fe. Ciertamente, mis hermanos, el amor cristiano no es exclusivo. Debemos ser luz y sal para el mundo, mostrando la bondad de Dios a todos. Sin embargo, mis hermanos, sí tenemos una responsabilidad especial para con nuestros hermanos en la fe. La iglesia, hermanos, es nuestra familia, es la familia de Dios. Pero como creyentes debemos buscar oportunidades para servir tanto a extraños como a nuestros hermanos. Esto podemos hacerlo tal vez ayudando a lo mejor a un vecino con su mudanza, o tal vez al mismo tiempo visitando a algún hermano que está enfermo de la iglesia, o apoyando tal vez a una iglesia que no tiene tantos recursos o algún misionero. Pero la prioridad, mis hermanos, siempre debe ser en la familia de la fe. Aunque otra vez, la aplicación de esta enseñanza no es que ignoremos a los que no son creyentes, sino que reconozcamos nuestra responsabilidad especial hacia la comunidad de la iglesia. La iglesia, mis hermanos, es el cuerpo de Cristo, y el cuidado mutuo entre nosotros es una de las manifestaciones más poderosas del Evangelio en el mundo. Imagínense, hermanos, si no nos amamos y nos cuidamos los unos a los otros, ¿cómo seremos un testimonio creíble para los que no creen en el Señor? En lugar de ver la ayuda, mis hermanos, hacia otros creyentes como una obligación, deberíamos verla como un privilegio, como un llamado. Y como ya les dije antes, mis hermanos, esto se puede significar, por ejemplo, apoyar financieramente a alguno de nuestros hermanos o hermanas que estén pasando por dificultades económicas. O tal vez en orar de manera diligente por los líderes o los enfermos de nuestras iglesias. O simplemente ofrecer nuestro tiempo y nuestra amistad a alguien que se siente solo o sola en la congregación, o simplemente a alguien que necesita ser escuchado. La unidad y el amor en la iglesia, hermanos, son en sí mismos una poderosa siembra para la cosecha del reino de Dios. Y el cuarto principio que encontramos, mis hermanos, y uno de los más importantes, es que la gracia de Dios, mis hermanos, debe de ser el motor que impulse todas nuestras acciones o nuestras obras. Esto es muy importante que lo entendamos, hermanos, porque la tentación del legalismo sigue viva todavía el día de hoy.
Muchos creyentes sienten que deben hacer cosas para ser buenos cristianos, para ganarse el amor de Dios o para probar su fe a los demás. Y a causa de esto se cansan porque ven el servicio a los demás o las ayudas como una carga y no como una respuesta a la gracia de Dios que ellos mismos han recibido. Porque la Biblia nos enseña, hermanos, que las buenas obras no son la raíz de nuestra salvación, sino el fruto. Por lo tanto, mis hermanos, el punto de partida para hacer el bien no es el que debo de hacerlo, sino el gozo y la gratitud por lo que Cristo ya ha hecho por nosotros. La perseverancia, mis hermanos, en el bien solamente será posible cuando descansemos en la verdad de que somos amados y aceptados por Dios incondicionalmente. Imaginémonos, mis hermanos, a un creyente que ayuda a una persona que vive en la calle. No lo hace para ganarse puntos con Dios, lo hace para experimentar y lo hace porque él mismo ha experimentado el amor y la misericordia de Dios en su propia vida. Y eso lo motiva a mostrar esa misma misericordia a los demás. Sus obras, hermanos, son un reflejo de su corazón transformado por el Evangelio, no un intento de comprar el favor de Dios. Hace tiempo, mis hermanos, leía una historia que decía que hace muchos años, en un pequeño pueblo, vivía un hombre llamado Samuel. Él era un cristiano devoto que dedicó su vida a servir a los demás, que cada mañana él se levantaba temprano, iba y visitaba a los enfermos, a los ancianos del pueblo, llevándoles comida y haciéndoles un poco de plática y compañía. Las personas que lo veían se burlaban de él, diciendo que sus esfuerzos eran en vano y que nadie valoraba nada de lo que hacía. Con el tiempo, hermanos, este hombre llamado Samuel comenzó a sentirse cansado. Las enfermedades de los ancianos que él visitaba no mejoraban y la gente del pueblo seguía siendo indiferente a su fe. Un día, Samuel decidió que ya no podía más. Se sentó en un banco de un parque, sintió que su vida era como una siembra sin cosecha. En ese momento, dice esta historia que un joven se acercó a él. Samuel, le dijo al joven, tal vez tú no me recuerdes, pero hace 20 años mi padre murió en este pueblo. Éramos muy pobres y estábamos solos, y tú fuiste la única persona que se preocupó por nosotros, que nos dio comida y nos habló de un Dios que estaba vivo y que nos amaba. Hoy soy un pastor en una iglesia en la ciudad, y mi mayor inspiración después de Dios fue tu ejemplo, tu amor y tu perseverancia en hacer lo bueno. Dice esta historia que en ese momento las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de Samuel. Se dio cuenta de que su trabajo, ese trabajo que había hecho toda su vida y que no había visto ningún fruto, no había sido en vano. Su siembra silenciosa había dado fruto en la vida de aquel joven y ahora, a través de aquel joven, muchas otras vidas estaban siendo impactadas por el Señor. Ese día, mis hermanos, este hombre llamado Samuel aprendió una lección invaluable. Que la perseverancia no es para ver la cosecha de inmediato, sino para confiar en la fidelidad de Dios. En conclusión, mis hermanos, así como Samuel, nosotros estamos llamados también a no desmayar en cuanto a hacer lo bueno, mis hermanos. La perseverancia en el bien, mis hermanos, es un fruto de la gracia de Dios en nuestras vidas. Confiemos en que a su tiempo, si no nos cansamos, segaremos y veremos el fruto de nuestro trabajo. Sigamos sembrando con amor y con fe, sabiendo que el sembrador de la semilla, de la bondad, es el mismo Dios que nos dará la cosecha. Y los invito en este día, mis hermanos, mis hermanas, a que reflexionemos en esto. ¿En qué área de tu vida sientes que te has cansado de hacer el bien?
Tal vez en el seguir orando por tu pareja, por tu esposo, por tu esposa. Tal vez el seguir sirviendo en tu iglesia o en cualquier otra cosa. Pero reflexiona, ¿en qué área de tu vida sientes que te has cansado de hacer el bien y necesitas volver a confiar en la promesa de la cosecha de Dios? De que si no nos cansamos, al tiempo de Dios, veremos la cosecha. Amén. Bueno, mis hermanos, esto sería todo por el día de hoy. Espero que esta palabra sea de bendición y edificación para sus vidas. Y si el Señor lo permite, nos estaremos encontrando nuevamente en una edición más de su programa Varones conforme al corazón de Dios. Bendiciones.